Bueno, mamá, prepárate. En una hora espera 20 personas. Vamos hacia ti. Yo, mi esposa, la familia de ella y los amigos. Y pon la mesa, para que yo no pase vergüenza. Esas palabras atravesaron el teléfono como una orden militar directa al corazón. Roberto, mi hijo de 42 años, acababa de declararme que en 60 minutos tendría 20 desconocidos en mi casa de Playa Nueva, esa que había comprado con mis propios $80,000 después de años trabajando 12 horas diarias como contadora. Y él, sin preguntarme, sin consultarme, había decidido que yo era su empleada doméstica gratuita. Roberto, hijo, ¿pero cómo vas a...? Intenté protestar, pero me cortó como siempre. Ay, mamá, no empieces con tus dramas de anciana. Tú sabes cocinar para multitudes, toda la vida lo has hecho. Además, ¿para qué compraste esa casa tan grande si no la vas a usar para la familia? Yo ya les presumí a todos que mi mamá los iba a atender como en restaurantes 5 estrellas. No me vayas a hacer quedar como mentiroso. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Ahí estaba otra vez ese tono, esa voz que había aprendido a usar conmigo desde que se casó con Martina hace 8 años. Como si fuera un jefe dándole órdenes a una sirvienta. Como si yo no tuviera derecho a decir que no. Como si mi casa fuera su casa y mi tiempo fuera su tiempo. Hijo, es que acabé de llegar de mi clase de acuaeróbicos, estoy cansada y no tengo nada preparado. Mamá, por favor, deja de ser tan egoísta. Piensa en los demás por una vez en la vida. Martina ya les presumió a sus amigas que íbamos a la casa de playa de mi mamá, la que trabaja en contabilidad y cocina delicioso. ¿Tú crees que voy a llegar con las manos vacías después de tanto que he hablado de ti? Las manos me temblaron mientras sostenía el celular. Martina. Por supuesto que ella estaba detrás de esto. Esa mujer que nunca había movido un dedo para ayudarme, que llegaba a mi casa como si fuera hotel de lujo, que se sentaba en mi sala mientras yo servía y lavaba platos. Y ahora había usado mi nombre para impresionar a sus amistades. Roberto, mi amor, entiende que una hora no es suficiente tiempo para preparar comida para 20 personas. Además, ni siquiera tengo los ingredientes. Ay, mamá, siempre con excusas. Tú tienes tarjeta de crédito, ¿no? Ve al supermercado y compra lo que necesites. Haz esos tacos de carnitas que tanto nos gustan, arroz rojo, frijoles charros, guacamole, salsas. Ya sabes, lo de siempre. No es tan difícil. Lo de siempre. Como si preparar un banquete para 20 personas fuera tan simple como hacer un sándwich. Como si los $300 que me iba a costar esa comida fueran dinero que él me estaba dando. Como si mi cansancio, mi tiempo, mi dignidad no valieran absolutamente nada. Hijo, pero es que... Mamá, ya decidí. Además, Martina ya invitó a sus papás, sus hermanas, sus cuñados y algunos amigos del trabajo. Son gente importante, ¿sabes? El jefe de Martina va a ir con su esposa. No puedo llegar y decirles que mi mamá no quiso cocinar porque estaba cansada. Ahí estaba. La manipulación perfecta. El chantaje emocional envuelto en papel de regalo familiar. Según Roberto, si yo no me convertía en su chef personal gratuita en la próxima hora, él iba a quedar como el hijo de una madre egoísta frente a gente importante. Como si mi reputación no importara. Como si mi cansancio fuera capricho. Roberto, escúchame bien. No, mamá, tú escúchame. Llegamos en una hora exacta. Que esté todo listo, por favor. Y pon la mesa bonita, con los platos buenos que tienes guardados. Quiero que vean que mi mamá sabe recibir con clase. Y colgó. Sin despedirse. Sin darme oportunidad de decir una palabra más. Sin preguntarme si estaba de acuerdo. Roberto acababa de colgar el teléfono después de darme órdenes como si yo fuera su empleada. Me quedé ahí parada en medio de mi sala nueva, con el celular todavía en la mano, sintiendo como si me hubiera pasado un huracán por encima. Mi casa de playa, mi refugio de paz, mi sueño hecho realidad después de años de trabajo duro, acababa de convertirse en un restaurante improvisado por orden de mi propio hijo. Miré el reloj en la pared. Las 3 de la tarde. En una hora tendría 20 extraños en mi casa esperando un banquete que no existía. En una hora Roberto llegaría con su sonrisa falsa esperando encontrar una mesa puesta como para revista de decoración y comida suficiente para alimentar un ejército pequeño.
Pero algo se movió dentro de mí en ese momento. Algo que había estado dormido durante años, desde que enviudé, desde que me convertí en la mamá disponible las 24 horas, desde que acepté ser la solución conveniente para todos los problemas de mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña apareció en mis labios. Una sonrisa que Roberto no esperaba. Una sonrisa que significaba que Alma Esparza, de 69 años, acababa de tomar una decisión muy importante. Una decisión que mi hijo jamás vio venir. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil por unos minutos, respirando profundo y sintiendo cómo esa sonrisa extraña seguía creciendo en mi rostro. No era una sonrisa de alegría. Era algo más profundo, más peligroso. Era la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir que tenía opciones. Caminé hacia la cocina de mi nueva casa y puse agua a hervir para un té. Necesitaba pensar con claridad. Mientras esperaba, saqué mi celular y revisé los mensajes de mi grupo de WhatsApp Chicas Doradas, donde Elena Veiga, mi mejor amiga desde hace 30 años, había mandado fotos de su nueva permanente. Selene había compartido un video de su nieta graduándose en Estados Unidos, y Mireia presumía su nueva clase de Zumba para la tercera edad. Estas mujeres, mis amigas, habían aprendido algo que yo todavía estaba descubriendo, que después de los 60, la vida puede ser tuya si decides tomarla. Elena me había dicho el mes pasado, mientras tomábamos café en el nuevo centro comercial: Alma, mi amor, ya criamos a nuestros hijos. Ya fuimos las esposas perfectas. Ya lloramos a nuestros maridos. Ahora es nuestro turno de vivir para nosotras. En ese momento pensé que exageraba. Pero ahora, parada en mi cocina nueva, con las palabras de Roberto todavía resonando en mis oídos, entendía exactamente qué había querido decir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martina en el grupo familiar que incluía a Roberto, ella y yo. Suegra linda, Roberto me contó que nos vas a recibir hoy. ¡Qué emoción! Mis amigas están fascinadas de conocer tu casa nueva. Nos dijiste que costó $80,000, ¿verdad? Impresionante para una mujer sola. Espero que hagas esa salsa verde picante que tanto nos gusta. Leí el mensaje 3 veces. Martina, que nunca me había ayudado ni siquiera a poner la mesa en las reuniones familiares, ahora estaba presumiendo con sus amigas que tenía una suegra rica con casa de playa. Y por supuesto, esperaba que yo cocinara su salsa favorita para impresionar a sus invitados. Pero lo que más me molestó fue eso de nos dijiste que costó $80,000. Yo nunca le había dicho a Martina cuánto había pagado por mi casa. Había sido Roberto quien había husmeado en mis documentos la última vez que vino, cuando aproveché que fui al baño para revisar mis papeles del banco que estaban en la mesa del comedor. Tomé una foto de mi sala vacía, sin decoraciones, sin mesa puesta, sin absolutamente nada preparado, y se la mandé al grupo. Así está todo por ahora. Acabo de llegar de mis ejercicios. Inmediatamente Roberto me llamó. Sonaba desesperado. Mamá, ¿qué es esa foto? ¿Por qué no has empezado a cocinar? Ya son las 3:30. Hijo, es que estoy muy cansada. Hoy caminé 5 kilómetros en el malecón con mis amigas, después tuve acuaeróbicos, luego fui al salón a arreglarme las uñas. Mamá, esto es más importante que tus uñas. ¿Tú te das cuenta de que Martina ya invitó a gente importante? Su jefe, va a ir a tu casa y tú preocupándote por las uñas. Me senté en mi sillón nuevo, ese que había escogido en color beige claro porque me daba paz, y seguí hablando con la voz más tranquila que pude. Roberto, mi amor, tal vez debiste preguntarme antes de invitar a toda esa gente. Yo no soy un restaurante. ¿Desde cuándo eres tan egoísta, mamá? Antes nunca eras así. Cuando papá vivía, tú siempre recibías a todos con gusto. ¿Qué te pasó? Te volviste amargada porque vives sola. Esa frase me pegó fuerte. Roberto sabía exactamente dónde atacar. Sabía que mi mayor miedo era convertirme en una viuda amargada y solitaria. Sabía que yo siempre había encontrado mi valor siendo útil para los demás. Y ahora estaba usando eso contra mí. Hijo, no es que sea egoísta. Es que necesito tiempo para preparar algo decente para tanta gente. Mamá, por favor. Haz algo sencillo. Unos tacos. Algo rápido. Lo importante es que estemos en familia en tu casa nueva. En familia. Como si esos 19 extraños fueran mi familia. Como si Martina,
que apenas me dirigía la palabra cuando estábamos solas, fuera mi familia. Como si los amigos del trabajo de mi nuera fueran mi responsabilidad. Está bien, Roberto. Voy a ver qué puedo hacer. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor mamá del mundo. Y colgó otra vez, satisfecho de haber conseguido lo que quería. Pero Roberto no sabía que mientras él hablaba, yo ya había tomado una decisión completamente diferente. Una decisión que iba a enseñarle algo muy importante sobre asumir compromisos sin consultar, sobre respetar a las personas, y sobre las consecuencias de tratar a tu madre como empleada doméstica gratuita. Abrí WhatsApp otra vez y le escribí un mensaje privado a Elena. Amiga, ¿te acuerdas lo que me dijiste sobre poner límites? Creo que hoy es el día perfecto para empezar. Elena me respondió inmediatamente, como siempre. Por fin, mi querida Alma. ¿Qué pasó? Cuéntame todo. Le escribí rápidamente lo que había sucedido. Roberto, Martina, las 20 personas, la hora de aviso, todo. Elena me respondió con una serie de emojis de cara furiosa y luego escribió. Alma Esparza, escúchame bien, ese muchacho necesita una lección que jamás va a olvidar. Y tú necesitas recordar quién eres. Tenía razón. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la mamá disponible las 24 horas. Yo era Alma Esparza, contadora certificada con 30 años de experiencia, la mujer que había manejado las finanzas de 3 empresas importantes en la ciudad. La mujer que había ahorrado dólar por dólar durante 20 años para comprar esta casa. La mujer que había criado a Roberto sola después de que su padre muriera de un infarto cuando él tenía 15 años. Caminé hasta mi recámara y abrí el closet. Ahí estaban todas mis fotos digitales impresas, las que había organizado el mes pasado. Fotos de mis vacaciones recientes con las chicas en Puerto Vallarta, donde habíamos gastado $500 cada una en puras diversiones. Fotos de mi graduación de la maestría en contabilidad que terminé a los 50 años. Fotos de mi último día de trabajo, cuando mis compañeros me hicieron una fiesta de jubilación preciosa. Pero también encontré las fotos que me dolían. Las de los últimos 8 años, desde que Roberto se casó. En cada una de esas fotos yo aparecía en la cocina, sirviendo, limpiando, cargando platos. Roberto y Martina siempre sentados, siempre siendo atendidos. En las fotos de las posadas, yo aparecía con mandil. En las fotos de los cumpleaños, yo aparecía cortando el pastel que había comprado y decorado. En las fotos de Navidad, yo aparecía recogiendo los papeles de los regalos mientras ellos posaban felices con sus obsequios. ¿Cuándo había empezado a desaparecer de mi propia vida? Mi teléfono sonó. Era Roberto otra vez. Mamá, ya vamos saliendo. Calcula que llegamos como a las 4:30. Ya empezaste a cocinar. Hijo, quiero preguntarte algo. ¿Tú te acuerdas de la última vez que me invitaste a comer a tu casa? ¿Qué? Mamá, no tenemos tiempo para esas conversaciones. ¿Ya empezaste a cocinar o no? Respóndeme. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que tú y Martina me invitaron a comer a su casa? Se quedó callado unos segundos. Yo sabía la respuesta. Hacía 3 años que no me invitaban a nada. Siempre era yo la que cocinaba, yo la que limpiaba, yo la que ponía el dinero cuando hacía falta. Mamá, es diferente. Tú cocinas mejor que Martina. Además, nuestra casa es muy pequeña. ¿Y cuándo fue la última vez que me trajeron aunque sea una soda cuando vienen a visitarme? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo estas preguntas raras? Llegamos en 1 hora y necesito que tengas todo listo. Roberto, ¿cuánto crees que me va a costar la comida para 20 personas? No sé, mamá. ¿$200? 300 máximo. Tú tienes dinero. $300 máximo. Mi hijo pensaba que $300 no eran nada para mí. El mismo hijo que el mes pasado me había pedido prestados $500 para arreglar su carro y todavía no me los había devuelto. El mismo hijo que sabía que mi pensión de jubilada era de $1,200 mensuales. ¿Y quién va a lavar los platos después? Ay, mamá, no seas exagerada. Cuando todos se vayan, yo te ayudo a recoger un poquito. Un poquito. Roberto,
que nunca había lavado un plato completo en mi casa, me iba a ayudar un poquito después de que yo cocinara para 20 personas, sirviera, atendiera, sonriera y actuara como la anfitriona perfecta. Roberto, ¿y si yo no quiero cocinar hoy? La línea se quedó en silencio. Era como si mi hijo no pudiera procesar esas palabras. Su mamá, la que nunca decía que no, la que siempre estaba disponible, acababa de sugerir que tal vez no quería hacer lo que él había decidido por ella. ¿Cómo que no quieres? Mamá, ya le dije a todo el mundo. Martina ya presumió con sus amigas. El jefe de ella ya canceló otros planes para ir a tu casa. Tú te das cuenta del problema que me vas a causar. Y tú te das cuenta del problema que me causaste a mí cuando decidiste sin preguntarme. Mamá, eres mi mamá. Se supone que las mamás ayudan a sus hijos, no que los sabotean. Sabotear. Según Roberto, si yo no me convertía en su empleada gratuita con 1 hora de aviso, lo estaba saboteando. Si yo no gastaba mi dinero en alimentar a sus invitados, lo estaba traicionando. Si yo tenía la audacia de querer descansar en mi propia casa después de un día completo de actividades, estaba siendo una mala madre. Hijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Soy tu mamá. Y como tu mamá, creo que es hora de enseñarte algo muy importante sobre el respeto y la consideración. ¿Qué quieres decir con eso? Vas a ver, mi amor. Vas a ver. Y por segunda vez en la tarde, colgué el teléfono. Pero esta vez fui yo quien tomó esa decisión. Me serví mi té y me senté en mi terraza, esa que daba al mar y por la cual había pagado $5,000 extra. El sol estaba empezando a ponerse y la vista era exactamente como la había soñado durante años de trabajo duro y ahorro. Esta casa era mía. Esta paz era mía. Esta decisión era mía. Roberto iba a llegar en 1 hora con 20 personas esperando un banquete que no iba a existir. Iba a llegar esperando encontrar a la mamá sumisa que siempre decía que sí. Pero en lugar de eso, se iba a encontrar con Alma Esparza, la mujer que había construido una vida con su propio esfuerzo y que acababa de recordar que tenía derecho a vivirla en sus propios términos. Le escribí un mensaje al grupo de mis amigas. Chicas, creo que hoy van a pasar cosas muy interesantes en mi casa. Les contaré todo mañana. Elena respondió inmediatamente, dale, guerrera. Ya era hora. Sí, ya era hora. Ya era hora de que Roberto aprendiera que su mamá no era un restaurante con servicio gratuito. Ya era hora de que entendiera que el respeto se gana, no se exige. Y ya era hora de que Alma Esparza dejara de desaparecer en su propia vida. Mientras tomaba mi té en la terraza, empecé a recordar con claridad dolorosa cómo había llegado hasta este punto. No había sido de un día para otro. Había sido un proceso lento, tan gradual que no me di cuenta de cuando dejé de ser Alma para convertirme en la mamá de Roberto. Todo empezó cuando mi esposo Aurelio murió hace 11 años. Roberto tenía 31, acababa de conocer a Martina, y yo estaba completamente destruida por la pérdida. En esos primeros meses terribles, Roberto venía mucho a acompañarme. Me traía comida, se quedaba a cenar, me ayudaba con los trámites del seguro de vida de su papá. Yo pensé que era amor filial genuino. Pero ahora, viendo hacia atrás, entiendo que Roberto había calculado algo que yo no vi. Su mamá viuda, con una casa pagada, con ahorros en el banco, y completamente vulnerable emocionalmente, era una mina de oro familiar que había que explotar con cuidado. El primer signo debía haberlo visto cuando empezó a traer a Martina sin avisar. Mamá, espero que no te moleste, pero traje a Martina a cenar. Haz de esa pasta que tanto nos gusta. No era una pregunta. Era una orden suave, envuelta en sonrisa de hijo cariñoso. Luego vinieron las fiestas. Mamá, ¿te parece si hacemos mi cumpleaños en tu casa? Tu sala es más grande y tú cocinas mejor que cualquier restaurante. Otra vez, no era una consulta. Era una declaración de lo que iba a pasar, disfrazada de pregunta cortés. Después llegaron las emergencias financieras. Mamá, necesito que me prestes $2,000 para el enganche del carro de Martina. Te los devuelvo en 2 meses, lo prometo. Por supuesto, nunca me devolvió ese dinero. Ni los 1,500 del año siguiente para la boda. Ni los 800 del año antepasado para el viaje de luna de miel tardío. Ni los 500 del mes pasado. En total,
Roberto me debía casi $6,000 que había tomado prestados para diversas emergencias que curiosamente siempre tenían que ver con darle gustos a Martina. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la forma en que había comenzado a hablarme. Especialmente desde que se casó. Antes, cuando me pedía favores, al menos fingía agradecimiento. Gracias, mamá, eres la mejor. No sé qué haría sin ti, mamá. Prometo devolverte el favor. Ahora las órdenes llegaban directas, sin decoración, como si yo fuera su empleada personal. Mamá, necesito que me laves esta ropa porque nuestra lavadora se descompuso. Mamá, vamos a ir a cenar el domingo, haz suficiente para que nos llevemos sobras. Mamá, cuida a Firulais este fin de semana porque nos vamos de viaje. Y lo más doloroso de todo, había comenzado a usar mi amor de madre contra mí mismo. Cada vez que yo dudaba, cada vez que mostraba cansancio, llegaba la manipulación emocional perfecta. Mamá, pensé que te daba gusto ayudar a tu único hijo. Mamá, desde que papá murió, tú eres lo único que tengo de familia verdadera. Mamá, Martina dice que su suegra nunca la ayuda como tú me ayudas a mí. Dice que soy muy afortunado de tener una mamá tan generosa. Esa última siempre funcionaba. La idea de que Martina me viera como una suegra generosa, la fantasía de que ella realmente me apreciaba, me hacía decir que sí a todo. Porque yo, como muchas mujeres de mi generación, había sido criada para encontrar mi valor siendo útil para otros. Pero hoy, sentada en mi terraza con vista al mar que había pagado con mi propio trabajo, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Tal vez había sido eso de no me vayas a hacer quedar como mentiroso, cuando él había sido quien mintió prometiendo algo que no tenía derecho a prometer. O tal vez había sido escuchar a Martina presumir el precio de mi casa como si fuera logro de ella. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto en el grupo familiar. Mamá ya confirmó que todo está listo. Mis amigos, prepárense para la comida más deliciosa de sus vidas. Mi mamá es chef profesional, aunque nunca trabajó en restaurante. Leí el mensaje 3 veces. Roberto le había dicho a 20 personas que yo era chef profesional. No solo había prometido comida de nivel profesional. Y por supuesto, había confirmado que todo estaba listo cuando yo nunca había confirmado nada. Le tomé otra foto a mi sala vacía, a mi cocina sin una sola olla a la estufa, a mi refrigerador que contenía únicamente yogurt griego, frutas y las sobras de mi ensalada de anoche. No había ni un ingrediente para hacer tacos. No había ni una tortilla. No había absolutamente nada que pudiera alimentar ni siquiera a 5 personas, mucho menos a 20. Y sabía exactamente qué iba a hacer con esas fotos. Pero antes, marqué un número que tenía guardado desde hacía meses pero nunca había usado. El número de Esperanza Muñoz, la psicóloga especializada en adultos mayores que Elena me había recomendado cuando le conté que a veces me sentía invisible en mi propia familia. Doctora Muñoz, habla Alma Esparza. Elena Veiga me dio su número. ¿Tendría posibilidad de una consulta urgente mañana? Creo que finalmente estoy lista para hacer algunos cambios importantes en mi vida. Después de agendar la cita, miré el reloj. 4:15. Roberto llegaría en 15 minutos esperando encontrar un banquete. En lugar de eso, se iba a encontrar con la realidad de las consecuencias. Se iba a encontrar con una madre que acababa de recordar que tenía derecho a decir no. Y por primera vez en 8 años, esa madre iba a usar ese derecho. A las 4:20 escuché los carros llegando. No 1, sino 3 carros. Roberto había traído caravana completa, como si fuera excursión organizada a casa de la abuela servicial. Desde mi ventana de la recámara pude ver cómo se bajaban uno por uno. Roberto con su camisa de rayas que yo le había planchado la semana pasada. Martina con un vestido rosa que probablemente había costado más que mi gasto de comida de todo el mes. Y detrás de ellos, una procesión de personas que no conocía, todas arregladas como para fiesta elegante. Vi cómo Roberto señalaba hacia mi casa mientras les explicaba algo a sus invitados. Probablemente les estaba contando de la comida espectacular que los esperaba, del servicio 5 estrellas que su mamá chef les iba a dar. Vi cómo Martina tomaba fotos de la fachada de mi casa para subirlas a sus redes sociales. Seguramente iba a presumir que tenía una suegra con casa de playa de $80,000. Esperé hasta que tocaran la puerta. No fui corriendo como siempre hacía. No grité "ya voy".
desde la cocina mientras me apuraba a secarme las manos en el mandil. Esta vez, terminé tranquilamente mi té, me peiné con cuidado frente al espejo, me puse mi blusa favorita color vino y caminé lentamente hacia la puerta. Cuando abrí, la cara de Roberto era de expectativa pura. Detrás de él, 20 personas sonrientes esperando ser recibidas en el festín que él había prometido. Mamá, ya llegamos. Está todo listo. Hola, hijo. Hola. Martina. Pasen, por favor. Los invité a pasar a la sala. Todos entraron comentando lo bonita que estaba la casa, lo bien ubicada, lo cara que debía haber estado. Martina inmediatamente empezó a hacer el tour sin permiso, llevando a sus amigas a ver las recámaras, el baño principal, la terraza. Como si fuera su casa. ¿Y la comida, mamá? Roberto preguntó en voz baja, mirando hacia la cocina vacía. ¿Cuál comida, hijo? Roberto se me quedó viendo como si hubiera hablado en idioma extraño. La comida, mamá. Los tacos, el arroz, los frijoles. La comida que ibas a preparar para todos. Ah, esa comida. No, hijo, no hay ninguna comida preparada. El silencio que siguió fue tan denso que hasta Martina y sus amigas dejaron de hablar. 20 pares de ojos se voltearon hacia nosotros. ¿Cómo que no hay comida? Roberto preguntó, pero esta vez su voz salió más aguda, nerviosa. Pues eso, hijo. No hay comida. No tuve tiempo de preparar nada. Martina se acercó con su sonrisa forzada de nuera perfecta. Suegra, ¿pero no quedamos en que ibas a preparar algo rico para todos? Mis amigas estaban muy emocionadas de probar tu sazón. No, Martina. Ustedes decidieron que yo iba a cocinar. Yo nunca estuve de acuerdo. Roberto me jaló hacia un lado, lejos de los invitados. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Hay 20 personas aquí esperando comida. Sí, Roberto. Hay 20 personas que tú invitaste sin consultarme, a las que les prometiste comida que yo nunca confirmé que iba a hacer. Pero eres mi mamá. Se supone que me ayudes. Ayudarte sí, hijo. Ser tu empleada doméstica gratuita, no. La voz de Roberto empezó a subir de volumen. Los invitados comenzaron a notar que algo estaba mal. Mamá, no puedes hacerme esto. ¿Tú te das cuenta de la vergüenza que me estás haciendo pasar? ¿La vergüenza que te estoy haciendo pasar yo? Roberto, ¿quién fue el que prometió algo sin consultar primero si era posible? Martina se acercó otra vez, pero esta vez sin sonrisa. Suegra, pero aunque sea haga unos huevos revueltos, unas quesadillas, algo. Mis jefes están aquí. Martina, mi cocina está disponible. Si quieres cocinar algo para tus jefes, adelante. Yo ya desayuné y no tengo hambre. La cara de Martina se transformó completamente. Por primera vez en 8 años, la máscara de nuera dulce se le cayó por completo. Usted se está burlando de nosotros. No, Martina. Estoy siendo muy seria. Si ustedes quieren comer algo, pueden cocinar. O pueden ir a un restaurante. Pero yo no voy a cocinar con 1 hora de aviso para 20 personas que no invité. Roberto estaba rojo de la furia. Mamá, esto es el colmo. Nunca había sido así. ¿Qué te pasó? Te volviste egoísta y amargada. No, hijo. Me volví una persona que se respeta a sí misma. Uno de los invitados, un hombre mayor que supuse era el jefe de Martina, se acercó. Disculpen, pero ¿va a haber comida o no? Porque si no, mejor nos vamos. Tenemos otros planes. Roberto me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Te lo ruego. Aunque sea algo sencillo. Por un momento, sentí la tentación familiar. Esa voz interior que me decía pobrecito, está sufriendo, ayúdalo. Esa voz que durante años me había hecho decir que sí a todo para evitar ver a mi hijo incómodo. Pero esta vez, otra voz habló más fuerte. La voz de Alma Esparza, la mujer que había trabajado 30 años, que había ahorrado $80,000, que había comprado esta casa con su propio esfuerzo. La voz de la mujer que tenía derecho a descansar en su propia casa. Roberto, la última vez que me invitaste a tu casa fue hace 3 años.
La última vez que me trajiste aunque sea un refresco cuando vienes de visita, no me acuerdo. La última vez que me preguntaste cómo estoy antes de pedirme un favor, tampoco me acuerdo. Pero sí me acuerdo de cuánto dinero me debes, $5,900 exactos. El silencio ahora era sepulcral. Los 20 invitados estaban escuchando cada palabra. La diferencia entre tú y yo, hijo, es que cuando yo prometo algo, lo cumplo. Cuando tú prometes algo, esperas que yo lo cumpla por ti. Roberto estaba temblando de coraje. Está bien. Ya entendí. Estás loca. Vámonos de aquí. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. Pero esto no se va a quedar así, mamá. Esto no se va a quedar así. Tienes razón, Roberto. Esto no se va a quedar así. Va a cambiar mucho más de lo que te imaginas. Todos salieron en silencio. Algunos de los invitados me miraron con pena, otros con molestia. Martina salió sin despedirse, arrastrando a sus amigas. Roberto fue el último en salir. Mamá, cuando se te pase este berrinche de vieja loca, me hablas. Pero yo no voy a olvidar esta humillación. Yo tampoco voy a olvidar 8 años de humillaciones, hijo. Cerré la puerta y me quedé parada en mi sala vacía. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio total. No había platos que lavar, no había gente que atender, no había sonrisas que fingir. Me serví otra taza de té y volví a mi terraza. El sol se estaba poniendo sobre el mar, y nunca me había parecido más hermoso. Esta vista, esta paz, esta dignidad, todo esto era mío. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a quitármelo. Saqué mi teléfono y le escribí a Elena. Misión cumplida. Creo que Roberto acaba de conocer a la nueva alma esparza. Su respuesta llegó inmediatamente. Bravo, guerrera. ¿Cómo te sientes? Me quedé pensando en su pregunta mientras veía el atardecer. ¿Cómo me sentía? Triste por la pelea, preocupada por las consecuencias. Pero sobre todo, sentía algo que no había experimentado en años. Sentía que era dueña de mi propia vida. Me siento libre, le respondí a Elena. Y era verdad. Por primera vez en 8 años, me sentía completamente libre. Esa noche no pude dormir bien. No por arrepentimiento, sino por una extraña mezcla de liberación y ansiedad. Era como haber saltado de un avión, aterrador y emocionante al mismo tiempo. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café en mi terraza y viendo el amanecer sobre el mar. Mi teléfono había estado sonando toda la noche. Llamadas perdidas de Roberto, mensajes de Martina, incluso un mensaje del número de la mamá de Martina, a quien nunca había conocido pero que aparentemente ya sabía toda la historia. No contesté ninguna llamada. En lugar de eso, fui a mi clase de aquaeróbicos como todos los martes. Necesitaba normalidad, necesitaba recordar que tenía una vida más allá de los dramas de Roberto. En la alberca, Elena me esperaba con una sonrisa enorme. Cuéntame todo. Selene y Mireia están locos por saber qué pasó. Les conté la historia completa mientras hacíamos nuestros ejercicios. Las 3 escucharon en silencio hasta que terminé. Alma, dijo Selene, lo que hiciste ayer fue lo más valiente que he visto en años. Pero ahora viene lo difícil, agregó Mireia. Ese muchacho no va a aceptar que su mamá ya no sea su empleada gratuita. Va a tratar de hacerte sentir culpable. Elena asintió. Y seguramente va a usar a otros familiares para presionarte. Es lo que hacen los manipuladores cuando pierden control. Tenían razón. Cuando regresé a casa después del ejercicio, tenía 14 llamadas perdidas y 28 mensajes de WhatsApp. Roberto había comenzado su campaña de recuperación de control. Los primeros mensajes eran de víctima. Mamá, no dormí en toda la noche pensando en lo que pasó. No entiendo por qué me hiciste eso. Luego vinieron los de culpa. Martina lloró toda la noche. Sus jefes se quedaron con muy mala impresión de nuestra familia. Después llegaron los de chantaje emocional. Mamá, papá debe estar muy triste viendo cómo su familia se está destruyendo por tu egoísmo. Y finalmente, los de amenaza velada. Creo que necesitas ayuda profesional. No es normal que una madre humille así a su hijo. Tal vez deberíamos hablar con el doctor sobre tu comportamiento. Leyendo esos mensajes, entendí algo importante.
Roberto no estaba arrepentido de haberme faltado al respeto. Estaba enojado porque yo había dejado de permitirlo. No estaba reflexionando sobre su comportamiento, estaba buscando maneras de restaurar el control que había perdido. A las 10 de la mañana llegó el refuerzo pesado. Mi cuñada Carmen, la hermana mayor de mi difunto esposo, tocó la puerta. Alma, mija, ¿qué está pasando? Roberto me llamó llorando, dice que lo humillaste frente a sus jefes. Carmen había sido como una hermana para mí durante años, especialmente después de que Aurelio murió. Pero también era de esas mujeres de la vieja escuela que creían que las madres debían sacrificarse sin límites por los hijos. Carmen, siéntate. Te voy a contar exactamente lo que pasó. Le expliqué toda la situación, la llamada de Roberto, las 20 personas sin aviso, los años de ser tratada como empleada doméstica, los $5,900 que me debía. Carmen me escuchó en silencio, pero pude ver en su cara que estaba tomando partido antes de que terminara mi historia. Alma, mi amor, entiendo que estés cansada. Pero Roberto es tu único hijo. Es lo único que te queda de Aurelio. Ahí estaba. La manipulación perfecta envuelta en sabiduría familiar. Es tu único hijo, como si eso le diera derecho a maltratarme. Es lo único que te queda de Aurelio, como si mi difunto esposo hubiera querido que su hijo me tratara como sirvienta. Carmen, ¿tú crees que Aurelio estaría orgulloso de ver cómo Roberto me trata? Ay, Alma, pero los hombres son así. Necesitan que las mujeres los cuidemos. Tú lo criaste solo después de que murió Aurelio. Es natural que dependa de ti. Depender de mí o aprovecharse de mí. Carmen suspiró. Mija, a nuestra edad ya no podemos darnos el lujo de estar peleadas con la familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir sola y amargada el resto de tu vida? Esa pregunta me pegó fuerte porque tocaba mi miedo más profundo. El miedo a la soledad, a la irrelevancia, a convertirme en una de esas viejitas que nadie visita. Pero por primera vez, tuve una respuesta clara. Carmen, prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Pero, Alma. No. Carmen. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que Roberto te visitó sin pedirte nada? ¿Cuándo fue la última vez que te llamó solo para saber cómo estás? Carmen se quedó callada porque sabía la respuesta. Roberto solo hablaba con los familiares cuando necesitaba algo, dinero prestado, favores, respaldo para sus decisiones. Carmen, yo no estoy destruyendo mi familia. Mi familia se destruyó hace años cuando decidieron que yo era útil solo para servirlos. Lo que estoy haciendo ahora es salvarme a mí misma. Carmen se fue sin convencerme de nada, pero sabía que regresaría. Y sabía que traería más refuerzos. Los manipuladores siempre movilizan a toda la familia cuando pierden control de su víctima principal. Esa tarde fui a mi cita con la doctora Esperanza Muñoz. Su consultorio estaba en una zona bonita de la ciudad, decorado con colores cálidos y plantas naturales. Alma, cuénteme qué la trae aquí. Le conté todo. Los 8 años de manipulación, el incidente de ayer, los mensajes de Roberto, la visita de Carmen. La doctora Muñoz me escuchó sin interrumpir, tomando algunas notas. Alma, usted sabe lo que es el abuso emocional. ¿Abuso? Pero doctor, Roberto nunca me ha pegado. El abuso emocional no requiere violencia física. Incluye manipulación, chantaje emocional, falta de respeto a los límites, explotación económica y hacer que la víctima se sienta culpable por defenderse. Mientras me explicaba los patrones del abuso emocional, sentí como si me estuviera describiendo mi vida de los últimos 8 años con precisión científica. Lo que usted hizo ayer, Alma, fue poner un límite sano. Y la reacción de Roberto, escalada de presión, movilización de familiares, amenazas veladas, es típica de los abusadores cuando pierden control. Entonces no estoy loca. Alma, usted está despertando. Y eso asusta a las personas que se beneficiaban de que estuviera dormida. Salí de esa consulta sintiendo algo que no había experimentado en años. Validación. Una profesional me había confirmado que no estaba loca, que no estaba siendo egoísta, que tenía derecho a defender mi dignidad. Cuando llegué a casa, tenía un mensaje de Roberto que era diferente a los anteriores. Mamá, Martina y yo vamos mañana a hablar contigo. Necesitamos aclarar esta situación como familia civilizada. Leí el mensaje y sonreí.
Roberto había entendido que la culpa y el chantaje no estaban funcionando. Ahora venía la fase 2, la negociación falsa. Iban a venir a hablar como familia civilizada para tratar de restaurar el status quo con algunas concesiones menores. Pero Roberto no sabía que Alma Esparza ya no estaba negociando. Ya no estaba disponible para ser manipulada con palabras bonitas y promesas vacías. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez en años, yo tenía las armas adecuadas, límites claros, apoyo profesional y, sobre todo, la certeza de que merecía respeto. Al día siguiente, Roberto y Martina llegaron puntuales a las 3 de la tarde. Los vi desde mi ventana, el contraje como si fuera una junta de negocios, ella con vestido elegante y tacones altos. Venían armados para la guerra diplomática. Esta vez no corrí a abrir la puerta. Los dejé tocar 2 veces antes de caminar lentamente hacia la entrada. Cuando abrí, Roberto tenía su sonrisa más encantadora, esa que usaba cuando quería conseguir algo importante. «Hola, mamá. ¿Podemos pasar? Queremos hablar contigo». «Claro, pasen». Se sentaron en mi sala como si fuera territorio neutral en una negociación internacional. Roberto se acomodó en el sillón principal, Martina se sentó a su lado con las piernas cruzadas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá», comenzó Roberto con voz suave, «venimos a pedirte disculpas por lo que pasó ayer». Interesante. Venían a pedirme disculpas. No venían a disculparse, venían a pedirme que yo las aceptara. Sutil, pero importante diferencia. «Disculpas por qué exactamente, Roberto». Bueno, tal vez no te avisé con suficiente tiempo sobre la reunión. Entiendo que te sentiste presionada. Tal vez. Te sentiste. Roberto estaba minimizando todo. Tal vez no me avisó con suficiente tiempo, cuando me dio 1 hora, tal vez me sentí presionada, cuando me dio órdenes directas. ¿Y tú, Martina? También vienes a disculparte. Martina carraspeó incómoda. Suegra, bueno, tal vez asumí que usted estaba de acuerdo con cocinar. No era mi intención que se sintiera obligada. Otra vez lo mismo. Tal vez asumió. Me sentí obligada. Ninguno de los dos estaba reconociendo lo que realmente había pasado, que habían decidido usar mi casa y mi tiempo sin consultarme, que me habían tratado como empleada doméstica, que habían presumido con extraños usando mis recursos. Roberto, ¿tú sabes cuánto me costó la casa? Sí, mamá. $80,000. Fue una buena inversión. ¿Y sabes cuántos años trabajé para ahorrar ese dinero? Muchos años, mamá. Siempre has sido muy trabajadora. 20 años, Roberto. 20 años ahorrando $500 mensuales religiosamente. 20 años comprando ropa en rebajas, cocinando en casa en lugar de ir a restaurantes, manejando el mismo carro durante 15 años. Roberto y Martina se miraron, sin entender hacia dónde iba la conversación. ¿Y sabes para qué hice todo ese sacrificio? Para tener una casa bonita. Para tener paz, Roberto. Para tener un lugar donde pudiera descansar después de 30 años de trabajo. Para tener un espacio que fuera mío, donde nadie me dijera qué hacer ni cuándo hacerlo. La sonrisa de Roberto comenzó a fallar un poco. Mamá, nosotros entendemos eso. Por eso venimos a disculparnos. Pero también queremos que entiendas que somos familia. Y las familias se apoyan mutuamente. Ahí estaba. La manipulación envuelta en sabiduría familiar. Somos familia, por lo tanto yo tenía que seguir siendo su empleada gratuita. Roberto, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú me apoyaste a mí? ¿Cómo que cuando te apoyé? Siempre te apoyo, mamá. Ejemplo concreto, hijo. Un momento específico en que tú hayas hecho algo por mí sin que yo te lo pidiera. Roberto se quedó callado, buscando en su memoria. Martina miraba hacia el piso. Mamá, bueno, siempre estoy disponible cuando me necesitas. ¿Disponible para qué, Roberto? ¿Para que te preste dinero? ¿Para que te cocine? ¿Para que te resuelva problemas? Eso no es apoyo, hijo. Eso es conveniencia. Martina intervino. Suegra, pero usted también se beneficia de ayudarnos. Se siente útil, tiene compañía.
Esa frase me enojó tanto que sentí calor en la cara. Según Martina, cuando yo les cocinaba, les prestaba dinero y les resolvía problemas, yo era la beneficiada porque me sentía útil. Martina, ¿tú sabes cuánto dinero me debe Roberto? Bueno, yo no me meto en esos asuntos entre ustedes dos. $5,900. ¿Sabes de cuánto tiempo es esa deuda? Martina negó con la cabeza. La deuda más antigua es de hace 6 años. $2,000 que le presté para el enganche de tu carro. Me equivoco, Roberto. Roberto se movió incómodo en el sillón. Mamá, yo te voy a pagar todo. Solo necesito tiempo. 6 años no han sido suficiente tiempo, hijo. Y mientras tanto, sigues pidiendo más. Mamá, pero tú sabes que tenemos gastos. El apartamento, los carros, las tarjetas de crédito. Roberto, todos tenemos gastos. Yo también tengo gastos. La diferencia es que yo vivo dentro de mis posibilidades. Martina se enderezó en el sillón. Suegra, pero usted ya no tiene tantos gastos. Ya no tiene que mantener hijos. Ya no paga renta porque su casa está pagada. Martina, ¿tú crees que porque mi casa está pagada yo ya no necesito dinero? ¿Sabes cuánto pago de luz, agua, teléfono, internet, cable, seguro de la casa, impuestos prediales? ¿Sabes cuánto cuesta mantener una casa? Bueno, no exactamente, pero $700 mensuales. Solo en servicios y mantenimiento. Sin contar comida, gasolina, ropa, medicinas. Mi pensión es de $1,200. ¿Tú crees que sobra mucho? Roberto y Martina se quedaron callados. Nunca habían pensado en mi economía personal. Para ellos, yo era una fuente inagotable de recursos. Además, continué, aunque tuviera todo el dinero del mundo, eso no les da derecho a disponer de mi tiempo y mi casa sin consultarme. Roberto suspiró y cambió de estrategia. Mamá, está bien. Tienes razón. Cometimos errores. ¿Pero no crees que ya fue suficiente castigo? Ayer me humillaste frente a personas muy importantes. Castigo. Roberto veía mi negativa a ser su empleada como un castigo hacia él. Roberto, yo no te castigué. Yo me defendí. Hay una gran diferencia. Está bien, como quieras llamarlo. Pero ya pasó. Podemos olvidarnos de esto y volver a ser familia normal. Familia normal. Para Roberto, familia normal significaba volver al status quo donde yo decía sí a todo. ¿Qué entiendes tú por familia normal, hijo? Pues, que nos llevemos bien, que nos veamos seguido, que podamos contar unos con otros. Roberto, yo quiero llevarnos bien. Pero llevarse bien no significa que yo tenga que aceptar cualquier cosa que ustedes decidan hacer conmigo. Martina intervino otra vez. Suegra, pero es que usted ayer fue muy extrema. Podría haber preparado aunque sea algo sencillo y después hablábamos sobre los límites. Martina, ¿tú tienes servicio doméstico en tu casa? No. ¿Por qué? ¿Y si llegara alguien a tu casa y te dijera, prepara comida para 20 personas en 1 hora, ¿tú qué harías? Pues, le diría que está loco. Exacto. Entonces, ¿por qué esperan que yo acepte lo que tú no aceptarías? Pero es diferente. Usted es la mamá de Roberto. Ser mamá no significa ser empleada doméstica, Martina. Roberto se levantó del sillón. Cuando se daba cuenta de que estaba perdiendo una discusión, siempre se levantaba para intimidar. Mamá, está bien. Ya entendimos. Vas a seguir con tu berrinche hasta que te pidamos perdón de rodillas. Eso es lo que quieres. Roberto, siéntate. No he terminado de hablar. No. Ya me cansé de esta conversación ridícula. Venimos a hacer las paces y tú sigues atacándonos. No los estoy atacando. Les estoy explicando por qué las cosas van a cambiar. ¿Cambiar cómo? Roberto, desde hoy, si quieren visitarme, van a llamar antes y preguntar si es buen momento. Si quieren que cocine para ustedes, van a preguntarme con al menos 1 semana de anticipación. Si necesitan dinero prestado, van a hacer un plan de pagos por escrito. Y si quieren usar mi casa para eventos,
Van a consultarlo conmigo primero y van a conseguir su propia comida. Roberto se rió con sarcasmo. ¿En serio? Vamos a necesitar cita para visitar a mi propia mamá. Si no pueden respetar mi tiempo y mi espacio, sí. Martina se levantó también. Suegra, creo que usted está exagerando. Nosotros la queremos mucho, pero no podemos caminar en cáscaras de huevo para no ofenderla. Martina, no les pido que caminen en cáscaras de huevo. Les pido respeto básico. Roberto caminó hacia la puerta. Mamá, esto es ridículo. Cuando se te quite esta locura de querer ser la reina de la casa, nos hablas. Mientras tanto, nosotros tenemos una vida que vivir. Roberto, ustedes siempre han tenido una vida que vivir. La diferencia es que ahora yo también voy a vivir la mía. Se fueron dando un portazo que hizo temblar los vidrios de mis ventanas. Desde la ventana los vi subir al carro, discutiendo acaloradamente. Roberto manejaba con movimientos bruscos, claramente furioso. Me serví un vaso de agua y me senté en mi terraza. La negociación había fallado. Roberto había venido esperando que unas disculpas superficiales y unas promesas vagas fueran suficientes para restaurar el control perdido. Cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre los cambios, había mostrado su verdadera personalidad, la del hijo que se sentía con derecho a maltratar a su madre. Mi teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo te fue con los diplomáticos? Como esperaba. Vinieron a negociar términos de rendición. Cuando vieron que yo no me iba a rendir, se enojaron y se fueron. ¿Y cómo te sientes? Me quedé pensando en su pregunta mientras veía las olas del mar. ¿Cómo me sentía? Triste por la relación deteriorada con mi hijo. Preocupada por lo que vendría después. Pero también sentía algo más fuerte que la tristeza y la preocupación. Me siento orgullosa de mí misma, Elena. Por primera vez en años, me siento orgullosa de mí misma. Así se habla, guerrera. Esto apenas comienza, pero ya diste el paso más difícil. Tenía razón. Esto apenas comenzaba. Roberto no iba a aceptar fácilmente la pérdida de control. Pero yo ya había cruzado el punto de no retorno. Ya había recordado quién era Alma Esparza antes de convertirse en la empleada doméstica de su propio hijo. Y esa mujer no iba a volver atrás. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto implementó lo que la doctora Muñoz me había advertido que pasaría, el castigo silencioso. No me llamó, no me escribió, no apareció por mi casa. Era su manera de demostrarme las consecuencias de haberme atrevido a ponerle límites. Pero algo curioso pasó durante esas 2 semanas. Descubrí que mi vida sin Roberto constantemente pidiendo favores era mucho más tranquila. Por primera vez en años pude planear mis días sin preocuparme por llamadas de emergencia o visitas imprevistas. Fui a mis clases de aquaeróbicos sin interrupciones. Almorcé con Elena, Selene y Mireia sin tener que cortar la conversación para atender problemas de Roberto. Leí 2 libros completos. Vi 3 películas en Netflix. Organicé mis closets. Hice videollamadas con mi prima Estela que vive en Houston. Alma, me dijo Estela durante una de nuestras conversaciones, te noto diferente. Te ves más relajada. Tenía razón. En mis selfies recientes que subía al WhatsApp de las chicas, yo misma notaba la diferencia. Mi cara se veía menos tensa, mis ojos menos cansados. Pero Roberto no había terminado conmigo. El día 14 de su castigo silencioso, implementó la fase 2 de su estrategia, movilización familiar masiva. Primero llegó mi cuñada Carmen otra vez, pero esta vez acompañada de mi sobrina Patricia. Tía Alma, me dijo Patricia con cara de preocupación genuina, mi mamá me contó lo que pasó con Roberto. Es verdad que ya no se hablan. Patricia tenía 25 años y siempre había sido mi sobrina favorita. Su preocupación me dolió porque sabía que era real, no calculada como la de Roberto. Patricia, mi amor, tu primo y yo tuvimos una diferencia de opinión sobre límites y respeto. Pero tía, Roberto está muy triste. Dice que usted ya no lo quiere. Ahí estaba la manipulación perfecta transmitida a través de una tercera persona inocente. Roberto le había dicho a Patricia que yo ya no lo quería, no que él me había faltado al respeto. Patricia, Roberto te contó exactamente qué pasó. Me dijo que usted se enojó porque llevó amigos a su casa sin avisar y que ahora no le habla. Por supuesto.
Roberto había editado la historia completamente. En su versión, él había llevado amigos, no 20 personas desconocidas, sin avisar, no con órdenes y exigencias, y yo me había enojado, no defendido de abuso emocional. Le conté a Patricia la historia completa. Su cara cambió gradualmente de preocupación a sorpresa y finalmente a indignación. En serio, Roberto le dijo que preparara comida para 20 personas con 1 hora de aviso. Así es, mi amor. Y nunca le devuelve el dinero que le presta. No. Y son casi $6,000 acumulados. Patricia se volteó hacia su mamá. Mami, eso no está bien. Eso no es llevar amigos sin avisar. Eso es abuso. Carmen se puso incómoda. Ay, hija, no uses palabras tan fuertes. Son problemas de familia. No, mami. Si mi novio me tratara así, tú serías la primera en decirme que lo deje. Después de que Carmen y Patricia se fueron, llegó mi compadre Agustín, el padrino de bautizo de Roberto. Agustín había sido amigo íntimo de mi difunto esposo y nos visitaba cada 2 o 3 meses. Comadre Alma, ¿qué está pasando con Roberto? Me llamó muy preocupado. Dice que ustedes están peleadas. Agustín era diferente a Carmen. Era un hombre de 70 años, viudo también, que había criado solo a 3 hijos después de que su esposa muriera. Entendía lo que significaba sacrificarse por los hijos. Le conté toda la historia sin editarla. Agustín me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Comadre, me dijo cuando terminé, yo crié 3 hijos solo. Y si alguno de ellos me hubiera tratado como Roberto la trata a usted, le habría dado una lección que no olvidaría jamás. Usted cree que estoy exagerando, compadre. Al contrario, creo que ha sido demasiado paciente. Roberto está muy malcriado. Y esa nuera suya es una aprovechada. Agustín se fue prometiendo que hablaría con Roberto, pero no para convencerme de ceder, sino para explicarle a mi hijo que estaba comportándose como un malagradecido. Al día siguiente llegó el refuerzo pesado final, la madrina de Roberto, mi comadre Esperanza Antúnez. Esperanza había sido como hermana para mí durante 30 años. Habíamos criado a nuestros hijos prácticamente juntas. Alma, mi amor, ¿qué está pasando? Roberto vino a mi casa llorando. Roberto llorando. Mi hijo de 42 años había ido a llorarle a su madrina porque su mamá ya no aceptaba ser maltratada. Esperanza, siéntate. Te voy a contar todo. Esperanza me conocía demasiado bien para tragarse cualquier versión editada. Cuando terminé mi relato, suspiró profundamente. Alma, ¿sabes qué? Yo también he notado cómo Roberto te trata. Varias veces he querido decirte algo, pero pensé que no era mi lugar. ¿En serio? Sí, mi amor. En las fiestas familiares, Roberto siempre llega esperando que tú tengas todo listo. Nunca trae nada, nunca ayuda a limpiar. Y esa Martina, esa muchacha nunca me ha caído bien. Era un alivio escuchar que alguien más había notado el patrón de comportamiento. Esperanza, ¿tú crees que soy mala madre por ponerle límites? Alma Esparza, déjame decirte algo. Ser buena madre no significa ser idiota. Criar hijos responsables y agradecidos es parte del trabajo de ser madre. Roberto tiene 42 años. Ya era hora de que aprendiera a comportarse como adulto. Esa noche, Roberto finalmente me llamó. Su estrategia de movilización familiar había fallado porque los familiares que realmente me conocían habían terminado poniéndose de mi lado. Mamá, ya me cansé de este juego. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este berrinche? Roberto, no es un berrinche. Es una nueva realidad. ¿Nueva realidad de qué? La realidad de que soy tu madre, no tu empleada. La realidad de que merezco respeto, no órdenes. La realidad de que mi casa, mi tiempo y mi dinero son míos. Mamá, está bien. Ya entendí. Eres una persona independiente y moderna. Podemos vernos y hablar como adultos. Interesante. Roberto había cambiado de registro otra vez. Ya no era el hijo víctima, ni el negociador diplomático. Ahora era el adulto razonable que quería hablar de igual a igual. ¿Dónde quieres que nos veamos, Roberto? ¿Qué te parece si voy a tu casa el domingo? Llevo comida china para los dos y hablamos tranquilamente.
Comida china. Roberto iba a llegar con comida que él iba a comprar, como si fuera un gesto generoso enorme. Como si yo no hubiera gastado miles de dólares en comida para él durante años. Está bien, Roberto. Pero quiero que venga solo. Sin Martina. ¿Por qué sin Martina? Porque la conversación es entre tú y yo. Si después quiere hablar conmigo, podemos agendar otra cita. Roberto se quedó callado. No le gustaba que yo estuviera tomando control de las condiciones del encuentro. Está bien, mamá. Nos vemos el domingo a las 2. Después de colgar, me quedé pensando en lo que vendría. Roberto había agotado todas sus estrategias: victimización, chantaje emocional, negociación falsa, castigo silencioso, movilización familiar. Nada había funcionado. Ahora venía la fase final, la rendición aparente. Roberto iba a venir a hablar como adultos, probablemente con algunas disculpas más elaboradas y promesas de cambio. Iba a tratar de convencerme de que había aprendido la lección. Pero yo ya había aprendido algo importante en estos días. Roberto no estaba arrepentido de haberme maltratado. Estaba frustrado porque sus métodos de control habían dejado de funcionar. No quería cambiar el patrón de comportamiento, quería restaurarlo con algunas modificaciones cosméticas. Le escribí a la doctora Muñoz para agendar una sesión antes del domingo. Necesitaba estar preparada para lo que venía. Porque esta vez, la conversación iba a determinar si Roberto y yo podíamos tener una relación sana o si era mejor mantener la distancia permanentemente. Era una decisión que nunca pensé que tendría que tomar, pero que estaba completamente preparada para enfrentar. Pasaron 3 semanas en completo silencio. 3 semanas sin llamadas de Roberto, sin mensajes de Martina, sin visitas inesperadas. Al principio, confieso que me dolía. Había momentos en que miraba mi teléfono esperando que sonara, momentos en que me preguntaba si había sido demasiado dura. Pero también había algo más. Por primera vez en años, tenía una rutina que era completamente mía. Me levantaba cuando quería, desayunaba viendo el mar desde mi terraza, iba a mis clases sin prisa, almorzaba con mis amigas sin revisar el reloj cada 5 minutos por si Roberto necesitaba algo. Elena, Selene y Mireia se habían convertido en mi sistema de apoyo emocional. Todas habían pasado por situaciones similares con hijos o familiares que las daban por sentado. Me ayudaron a mantenerme firme cuando la culpa trataba de convencerme de que estaba siendo demasiado severa. Alma, me dijo Elena una tarde mientras tomábamos café, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotras y las generaciones anteriores? Nosotras aprendimos que podemos ser buenas madres sin desaparecer como personas. Un martes por la mañana, mientras regresaba del supermercado, vi un carro conocido estacionado frente a mi casa. Era Roberto, pero venía solo. No había señas de Martina, ni de refuerzos familiares. Solo él, sentado en su carro, esperando. Cuando me vio llegar, se bajó y caminó hacia mí. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Hola, mamá. Hola, Roberto. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Pasa. Entramos a la casa en silencio. Roberto se sentó en el mismo sillón donde había estado 3 semanas antes, pero esta vez no había arrogancia en su postura. Se veía vencido. Mamá, vengo a decirte que tienes razón. No era lo que esperaba escuchar. Durante años, Roberto había preferido cualquier cosa antes que admitir que estaba equivocado. ¿En qué tengo razón, hijo? En todo. Se pasó las manos por la cara. ¿En qué te he tratado mal? ¿En qué he abusado de tu generosidad? ¿En qué te he faltado al respeto? Me quedé callada, esperando a que continuara. Estas 3 semanas han sido las peores de mi vida, mamá. No solo porque no hemos hablado, sino porque me he dado cuenta de cuánto dependía de ti para todo. ¿Cómo así, Roberto? La semana pasada se descompuso la lavadora. Mi primer instinto fue llamarte para que nos prestaras la tuya. Pero recordé que ya no podía hacer eso. Tuvimos que buscar una lavandería y pagar $30 por lavar la ropa. Se quedó callado un momento. Anteayer era mi cumpleaños. Esperé todo el día a que me llamaras para felicitarme. Cuando me di cuenta de que no lo ibas a hacer, entendí que siempre había sido tú la que organizaba mis cumpleaños, la que se acordaba de comprar el pastel, la que hacía que me sintiera especial.
Los ojos se le empezaron a llenar de lágrimas. Y ayer, mamá, ayer me di cuenta de lo peor. Martina y yo tuvimos una discusión fuerte sobre dinero. Estaba tan frustrado que quise llamarte para contarte, para que me dijeras que todo iba a estar bien, como siempre hacías. Pero me detuve porque recordé que ya no tenía derecho a buscar tu consuelo después de haberte tratado tan mal. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Roberto, mi hijo de 42 años, estaba llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, he sido un hijo terrible. Te he usado. Te he dado por sentado. Te he tratado como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Roberto, ¿sabes cuándo empezaste a tratarme así? Cuando papá murió. Al principio pensé que te estaba ayudando, que te estaba dando propósito visitándote tanto. Pero la verdad es que me acostumbré a que tú resolviera todo por mí. ¿Y qué cambió ahora, hijo? ¿Por qué vienes a decirme esto hasta ahora? Porque ayer Martina me dijo algo que me dolió mucho. Esperé a que continuara. Me dijo que ella nunca había respetado realmente nuestra relación porque veía cómo yo te trataba. Dijo que si yo era capaz de faltarle al respeto a mi propia madre, también era capaz de faltárselo a ella. Interesante. Martina había visto lo que yo tardé años en reconocer. Me dijo que hasta que yo no aprendiera a valorarte como persona, no como empleada personal, ella no podía estar segura de que me había casado con un hombre íntegro. Roberto me miró a los ojos. Mamá, casi pierdo a mi esposa por la forma en que te he tratado. Y lo peor es que me di cuenta de que ella tiene razón. Si soy capaz de maltratar a la mujer que me dio la vida, que me crió sola, que trabajó años para darme todo, ¿qué tipo de hombre soy? Me senté a su lado en el sofá. Roberto, ¿qué quieres de mí ahora? Quiero pedirte perdón de verdad. No el perdón superficial que te pedí hace 3 semanas. Quiero pedirte perdón por 8 años de tratarte mal. Por darte por sentado. Por usar tu amor contra ti. Hizo una pausa. Y quiero preguntarte si me das una oportunidad de ser mejor hijo. De tratarte como te mereces. De tenerte en mi vida no como empleada, sino como mi mamá. ¿Y cómo piensas hacer eso, Roberto? Primero, voy a devolverte el dinero que te debo. Todos los $5,900. Hice un plan de pagos. $500 mensuales hasta completar la deuda. Sacó una hoja de papel de su bolsillo. Aquí está el plan escrito, con fechas específicas. Y aquí están los primeros $500. Me entregó 5 billetes de $100. Segundo, voy a llamarte una vez por semana, solo para preguntarte cómo estás. Sin pedirte nada. Solo para platicar. Y tercero, nunca más voy a asumir que tienes tiempo o dinero disponible para mí. Si necesito algo, te voy a preguntar con tiempo y respeto. Y si me dices que no, voy a aceptar tu respuesta sin hacerte sentir culpable. Me quedé viendo el dinero en mis manos. No era solo el dinero lo que importaba. Era lo que representaba, reconocimiento, respeto, un cambio real. Roberto, ¿y si te vuelves a equivocar? ¿Y si en 6 meses regresas a los mismos patrones? Entonces vas a tener todo el derecho de cerrarme las puertas otra vez. Pero esta vez para siempre. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera, el mar estaba tranquilo, con olas pequeñas que apenas tocaban la orilla. Roberto, estos han sido los días más duros de mi vida. No solo por nuestra pelea, sino porque tuve que enfrentar algo muy doloroso. Me volteé para mirarlo. Tuve que enfrentar que durante años permití que me trataras mal porque tenía miedo de perderte. Tenía miedo de quedarme sola, de no ser necesaria, de convertirme en una vieja amargada que nadie visita. Mamá. Pero en estas 3 semanas descubrí algo importante. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Descubrí que tengo una vida rica y plena que no depende de ser útil para ti. Roberto asintió. Y también descubrí que te amo lo suficiente como para arriesgar perderte con tal de no perderme a mí misma. Eso significa que me das una oportunidad. Roberto, tú siempre vas a ser mi hijo. Siempre voy a amarte. Pero la relación que teníamos antes, esa ya no existe. Si quieres una relación conmigo, va a ser en términos de respeto mutuo.
Acepto esas condiciones, mamá. Aunque eso signifique que ya no puedes llegar sin avisar. Aunque eso signifique que a veces te voy a decir que no. Aunque eso signifique que ya no soy tu solucionadora de problemas automática. Sí, mamá. Acepto todo eso. Porque prefiero tenerte en mi vida como madre respetada que perderte por completo. Me acerqué a él y lo abracé. Por primera vez en años, el abrazo se sintió genuino. No había manipulación, no había agenda oculta. Era simplemente una madre y un hijo que habían encontrado una nueva manera de amarse. Roberto, vas a ver que una madre respetada es mucho mejor compañía que una madre resentida. Sonrió entre lágrimas. Ya me di cuenta, mamá. 6 meses después, Roberto cumplió cada una de sus promesas. Me pagó religiosamente cada mes, me llamaba todos los domingos solo para platicar, y jamás volvió a aparecer sin avisar. Martina y él me invitaron a cenar a su casa por primera vez en 8 años. Ella cocinó y él lavó los platos. Una tarde, mientras tomaba café con Elena en nuestro lugar favorito, me preguntó, Alma, ¿te arrepientes de haber puesto límites tan duros? Para nada, Elena. Roberto necesitaba perder el privilegio de tenerme para entender mi valor. ¿Y cómo te sientes ahora? Miré por la ventana hacia el mar que podía ver desde el café. Pensé en mi casa de playa, en mis rutinas tranquilas, en mis amigas que me apoyaron, en Roberto que finalmente había aprendido a ser hijo sin ser tirano. Me siento libre, Elena. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar.